Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, como cada viernes a las 4 les damos la bienvenida a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Ante la escalada de violencia en el país, el Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico analizó este problema social con prestigiosos recursos que han trabajado el tema. El conversatorio, una mirada al problema de la violencia, la perspectiva institucional se enfocó en la visión del Estado para atacar y reducir la violencia y el crimen en Puerto Rico. Contó con la participación del secretario de Justicia de Puerto Rico, licenciado Domingo Emanueli, y con la licenciada Sonia Vélez Colón, pasada directora ejecutiva de la Oficina de Administración de Tribunales, jueza retirada del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y profesora de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. ¿Cuáles son las causas de la violencia? ¿Se trata solo de lo que vemos y leemos en la prensa? ¿Qué soluciones se proponen? Esto es Actualidad Pública, que comienza ahora. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda y les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Universidad, junto a los compañeros de panel. Está con nosotros en el día de hoy el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Buenas tardes, Jorge Iván. Muy buenas tardes, Josean, Lisa, Leandro y nuestra querida teleaudiencia. Está con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Josean, Lisa, Jorge Iván. Un saludo a nuestro querido público y confío y espero que disfruten de este programa hoy. Y está junto a nosotros la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, Josean, señor presidente, el doctor Colón y todo el querido público que nos escucha en esta tarde. Esta semana pasada se celebró en la universidad una serie de conversatorios sobre el tema de la violencia, en atención a, como discutíamos en el programa de la semana pasada, los incidentes que se han estado dando tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico. El primero de ellos se titulaba Una mirada al problema de la violencia, la perspectiva institucional, en cuanto a la respuesta gubernamental a este problema. El mismo estuvo coordinado y moderado por el profesor Israel Santiago Lugo y en el Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de nuestra universidad, con la participación del secretario de Justicia, el licenciado Domingo Emanueli Hernández, y de la profesora, abogada y pasada jueza administradora de los tribunales, la licenciada Sonia Vélez Colón. Vamos a escuchar en el programa de hoy la parte introductoria de la participación de cada uno de estos ponentes y estaremos compartiendo, ¿verdad?, y discutiendo sobre las mismas en esta primera parte del programa, la primera intervención del licenciado Emanueli, y luego de la pausa estaremos escuchando y dialogando sobre la primera intervención de la licenciada Vélez Colón. Y en los próximos programas estaremos continuando en algunos de los temas puntuales que ellos tocaron durante este proceso, como la desigualdad, el tema de las armas, el tema racial y político, entre otros. Así que vamos a escuchar, y aquellos que nos siguen por las redes, a ver también la primera intervención del licenciado Emanueli, señor secretario de Justicia de Puerto Rico. Sobre el tema de la violencia en Puerto Rico, hay que mirarlo desde dos puntos de vista. Número uno, las causas. Número dos, ¿qué se ha hecho o qué no se ha hecho en el país para que haya aumentado la violencia? Porque en Puerto Rico, pues la violencia necesariamente no es una violencia política, tampoco no es una violencia por origen racial,
ni por supremacía de origen, sino más bien hay varios aspectos que hay que significar. En Puerto Rico hay una violencia que se debe en gran parte al tráfico desmedido de sustancias controladas, que se ha creado prácticamente una industria sobre ese particular, y algo que también que es muy lamentable es la violencia doméstica, que viene o violencia de género, que viene, esa tiene una raíz desde nuestra niñez, porque no se ha dado a respetar la mujer ni los distintos géneros en la forma que tienen que darse. Me parece a mí que yo creo que una vez examinemos esas áreas, que son las áreas más importantes en términos de que en Puerto Rico, cuando usted ve un asesinato o ve un crimen, generalmente lo que llama la atención es que en la gran mayoría de ellos está envuelto el tráfico de drogas, o si no, está la violencia de género. Contrario a otros países, por ejemplo, en Estados Unidos se ven matanzas, pero generalmente lo que se ve es matanzas donde se ve el aspecto de raza, el aspecto de supremacía envuelta. En otros países, pues, la cuestión política. Pero en Puerto Rico, pues, tenemos no limitado, pero tenemos esas dos áreas que nos preocupan y que hay que tratar de atajarlas prontamente. Hay una que yo creo que hace tiempo que está débil, que se debió en Puerto Rico trabajar sobre ese particular, y es que debimos haber cogido ejemplo de lo que pasó en Chicago en la década de los 29, del 20, del 30, donde había un gran tráfico de bebidas ilegales y donde habían matanzas igual o peor que el día de hoy. Sin embargo, una vez se legalizó o se reglamentó el uso de la bebida, pues toda esa matanza fue bajando hasta que prácticamente las matanzas que se dieron pues eran por otras razones. Ahora, en Puerto Rico tenemos otra región que es más peligrosa todavía, y es la violencia doméstica, porque ahí generalmente la víctima y el victimario están en el mismo hogar o están bien cercanos. Y eso no viene de ahora, eso viene, ni podemos atajarlo en justicia ni en la policía. Eso hay que atajarlo desde que el niño se cría con sus padres, desde que va a la escuela, desde que usted ve que hay una conducta, ese niño pues no está observando el respeto hacia las demás personas. Todas esas cosas hay que ir trabajando. Y esa es la más difícil, porque la otra se puede trabajar a nivel de policía, se puede trabajar a nivel de legislación, o por lo menos se puede aminorar. Pero cuando usted viene a atacar, a trabajar con la violencia doméstica o de género, hay que hacer un esfuerzo increíble para que ese trabajo se comience en los hogares, se comience en las escuelas, que haya una educación continua en todo momento para que esos padres y esas madres pues vayan trabajando con sus niños. Ahora, hay un aspecto también que yo he visto que rodea todos estos elementos, sobre todo la situación de violencia como consecuencia del tráfico de drogas. En Puerto Rico, a partir de los 40, 50, específicamente a partir del 48, en que empezó una tarea en Puerto Rico para crear industria, hubo o existió posibilidades de que las personas fueran creciendo, y personas que posiblemente andaban descalzos empezaron a usar zapatos, fueron a la escuela y comenzaron a subir en el escalón social. De hecho, como cuestión de realidad, muchas personas que dirigieron el país hacia mejores rumbos en Puerto Rico venían de ser pobres, de ser clase media baja, de no tener unos remedios, y el gobierno le facilitó una oportunidad real de progresar. Entonces ahí ustedes vieron personas que dirigieron este país, personas que fueron presidentes de este país. O sea, y entonces, fueron presidente de la Universidad de Puerto Rico, este país. Y yo les digo a ustedes que algo ha pasado con el sistema educativo del país, que no está brindando unas oportunidades reales. Entonces, cuando usted ve unos niños o unos jóvenes
que se educan en un sistema de educación con unas probabilidades de poder estudiar al extranjero, de poder progresar. Pues hay otros que la educación, el sistema educativo del país no le brinda una oportunidad real. Entonces, ellos tienen también en su mente el derecho a que, o sea, la perspectiva de que ellos quieren progresar económicamente. Entonces, no tienen alternativa o las alternativas que tienen son muy pocas. Y eso también es un escape para que esos jóvenes acudan a la economía subterránea y específicamente al negocio de las drogas para entonces tratar de equipararse en la escalera social. Y sobre esos aspectos pues hay que trabajar y obviamente pues, podemos seguir discutiendo adelante. 3 puntos de inicio para ponernos sobre la mesa de lo que nos plantea el secretario de Justicia. Una violencia que se concentra en 2 ámbitos particularmente que él identifica, el narcotráfico y género, deficiencia educativa y falta de acceso de oportunidades. Presidente. Sí, le comentaba yo hace un momento atrás al doctor Leandro Colón la importancia de lo planteado por el secretario en términos de el tema de la desigualdad. Yo creo que en el origen de esta espiral de violencia que se vive en Puerto Rico, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y lo quisiera destacar porque este no es un fenómeno solo de Puerto Rico, está el tema de la desigualdad, un tema que hemos planteado nosotros anteriormente en este programa. Cada vez más la brecha entre los que tienen y los que no tienen se ha ido ensanchando, se ha ido haciendo mucho más ancha. Y ese es un caldo de cultivo natural para situaciones de violencia. Pero yo quisiera dirigir este comentario, a esta primera intervención, a un tema que yo creo que es fundamental dentro del análisis de qué hacemos con respecto a la violencia. Y la pregunta que pienso que es importante es que volvemos de nuevo al tema de qué es prioritario. ¿Bien? La gobernanza de un país, el gobierno de un país, estatal, municipal, comunitario, va a depender en gran medida de qué se considera que es prioritario. Entonces, como ustedes saben, algo es prioritario si cumple con 2 elementos para medirlo. Uno, cuánto dinero se asigna para atender un asunto prioritario. Y segundo, cuánto tiempo se dedica para atender ese asunto prioritario. Entonces, el tema de la violencia habría que mirarlo desde esa perspectiva institucional, uno pudiera decir. ¿Cuánto dinero asigna el país para este asunto si entiende el país que es un asunto altamente prioritario? Y segundo, ¿cuánto tiempo se dedica en la esfera gubernamental, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel comunitario, para enfrentarse a esta terrible lacra social? Y menciono el elemento comunitario, porque yo estoy convencido que el acercamiento para atender el problema de la violencia pasa por un proceso que involucre a las comunidades. Esto no creo que es un asunto exclusivo del gobierno, ni estatal ni municipal. Leandro. Sí, gracias, Josian. En esta primera intervención del secretario de Justicia, él enfoca y da ejemplos del asunto de la criminalidad en Puerto Rico, haciendo énfasis en lo que la licenciada Sonia Vélez más tarde, eso lo veremos posteriormente, habla de la violencia que se ve, ¿verdad? Él hace referencia, bueno, a la violencia que todos los días vemos en Puerto Rico, asesinatos, agresiones, asaltos, etcétera, 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 y él lo atribuye, inicialmente lo atribuye en gran parte al trasiego de drogas,
aunque luego entra a hablar de cómo el sistema educativo está fallando y la importancia de la educación para atender estos asuntos. Incluso hace referencia y menciona lo que ocurrió a mediados del siglo pasado, cuando durante este proceso inicial de industrialización del país y la intervención del gobierno en mejorar la situación económica de Puerto Rico, se le proveyeron oportunidades a los estudiantes, a los muchachos que querían levantarse, y por lo menos dos de los participantes de este panel vivimos claramente ese proceso. Hace referencia a eso como una manera de dar el ejemplo de cómo la intervención del gobierno en desarrollar un sistema educativo eficiente que pueda aumentar esas posibilidades de crecimiento y de reducir la desigualdad, como mencionaba Jorge Iván, es clave. Él menciona también, menciona el hecho de que en Chicago particularmente, en la década del 30, con la prohibición de los licores, se generaron grandes matanzas. O sea, hay muchas películas que vemos cómo se usaban las ametralladoras de esa época para eliminar aquellos negocios que no estaban de acuerdo con lo que la mafia quería establecer. Y menciona luego que al aprobarse, al legalizarse el uso del licor, pues bajó dramáticamente la violencia. Me hubiese gustado, yo estaba esperando, me hubiese gustado que él entonces conectara eso con el issue que se está planteando en Puerto Rico, de si legalizar la droga puede contribuir porque el ejemplo lo trajo ¿verdad? O sea, un ejemplo que le puede darle pie a alguna persona que lo vea de esa manera para justificar, dando eso como ejemplo, que legalizar la droga pudiera ayudar a contrarrestar la alta incidencia de crímenes que existe en Puerto Rico debido al trasiego de drogas. Lisa. Sí, escuchando al señor secretario hablar sobre esas causas de la violencia directa, ¿verdad? Que es efectivamente lo primero que expone en este conversatorio el licenciado Domingo Emanueli, para luego, ¿verdad?, la licenciada Sonia Ivette Vélez tocar el tema de la violencia indirecta, que es aquella que no se ve, pero que luego se manifiesta en esa violencia directa. Y escuchando al señor presidente hablando sobre la desigualdad como causa de la violencia, recordaba algo que hemos citado anteriormente en los programas, sobre todo cuando salió publicada la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, que nos hablaba sobre esa cultura del descarte, sobre esa inequidad y que coloca como causa de la violencia esa desigualdad. En el punto 59 dice: hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad, pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres, pero sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión, ¿verdad? Esa polarización de personas pudientes, ¿verdad?, o ricas que se enriquecen más, y personas pobres que se empobrecen más, una clase media que puede balancear esta polarización, pero que cada vez más se va empobreciendo, ¿verdad? Los constituyentes, las personas que pertenecían a esa clase media, pues eso no va a ser otra cosa que servir de caldo de cultivo para esa violencia. En ese mismo punto, en el 59, dice el Papa: cuando la sociedad local, nacional o mundial abandona en la periferia una parte de sí misma
no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. Y más adelante en el conversatorio vamos a escuchar hablar sobre esa violencia estructural. Pero, de nuevo, entonces caemos en el tema de ese respeto que se le debe a todo ser humano, hombres, mujeres, personas de todas las clases sociales, y el tema de la educación, esa igualdad de oportunidades, ¿verdad? Que también, lo dice el secretario de Justicia, más adelante, ¿verdad? Hablando de esa violencia doméstica, ¿cómo atajarlo? Pues desde pequeño, desde que el niño va a la escuela, desde el hogar, hay que educar también en ese respeto por los demás, tratar a los demás como nuestros iguales, dejando a un lado esa cultura de descarte. Precisamente en línea con lo que planteas, Lisa, en tu exposición final, en distintos niveles, en distintos momentos, y lo que decía el presidente sobre el tema de la involucración y la necesidad de que las comunidades también asuman rol, es un elemento particularmente de subsidiariedad de lo que estamos hablando. O sea, no hay una respuesta institucional única, porque no hay una sola institución que tenga que responder. Claro. Obviamente el Estado tiene que lidiar con las consecuencias sociales de la violencia y tiene que lidiar con la prevención desde los conceptos de seguridad pública que corresponden a la violencia, porque pues, una de las razones fundamentales del Estado es el concepto de seguridad pública, ¿verdad? De que nadie tenga la obligación de tener que tomar la justicia en sus propias manos, porque lo menos que quiere entonces es tener a todo el mundo con ejércitos privados, guerrillas y, ¿verdad?, lo que provoca otros tipos de violencia, como señala el Papa también en Fratelli Tutti en los números 26, 27 y 28. ¿verdad? Por el otro lado, el asunto de la violencia de género y la violencia doméstica es esencialmente un problema de familia. Es un problema al interior de la comunidad más sencilla y más básica, que a su vez es la que genera una oleada de violencia hacia afuera, ¿verdad? Si hay violencia en la familia, va a haber violencia en la comunidad. Si hay violencia en la comunidad, va a haber violencia en el país. O sea, eso no puede haber duda sobre eso. Atado entonces al tema de cuáles son las expectativas ante la vida que tiene la gente. Una de las cosas que dice el secretario, bueno, pues sí, a todo el mundo se le ha prometido un futuro de bienestar, y ese futuro de bienestar depende de un acceso a recursos educativos para después poder tener trabajo, y no hay educación y no hay trabajo. Entonces, ¿cómo se logra ese bienestar? Entonces se van buscando alternativas a conseguir riqueza, a conseguir dinero, a levantar ese bienestar que propicia entonces la actividad delictiva, propicia la actividad criminal y las drogas como una industria alternativa, ¿verdad? Como él lo describe. Y después entonces nos preguntamos por qué se dan situaciones como la de Rafi Pina, por qué se dan situaciones como la de Ángelo Millones, que se recordaba en estos días en la prensa, o por qué se dan situaciones como las que se está viviendo en Estados Unidos en este momento. Sí, y yo, a tono con lo que plantea Josian, yo destacaría al final de esta sección del programa, de esta primera mitad, dos preguntas. ¿Qué sucede si no se hace nada? Ante la situación que se ha planteado, ¿qué sucede si no se hace nada? Y segunda pregunta, el enfoque a la situación que se ha planteado debe ser un enfoque de prevención o un enfoque de corrección. Sabemos nosotros que la respuesta es a la segunda pregunta, que debe ser un enfoque de prevención. Entonces, si asumimos que es un asunto prioritario, si asumimos que se van a asignar los recursos que se necesitan, si asumimos que se va a asignar el tiempo que se necesita para atender esto, involucrando a las comunidades, entonces, ¿cómo desarrollamos estrategias de prevención? De tal manera que no tengamos que enfrentarnos
a una situación de emergencia porque no se atendió a tiempo los efectos de un problema tan importante como este. Cuando regresemos de la pausa vamos a escuchar la intervención inicial entonces de la licenciada Sonia Vélez Colón y igualmente haremos algunos comentarios sobre ello. No se retiren, esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública. Antes de la pausa estuvimos escuchando la primera intervención del secretario de Justicia, el licenciado Domingo Emanueli, en el foro que se celebró la semana pasada sobre el tema de la violencia y la respuesta institucional a la actividad violenta y delictiva. La otra intervención en ese foro fue de la licenciada Sonia Vélez Colón, profesora de nuestra Escuela de Derecho, exdirectora administrativa de los tribunales en Puerto Rico. Vamos a, igual que hicimos en la primera parte, escucharla a ella en su primera intervención y luego estaremos comentando sobre la misma. Voy a hacer un acercamiento inicial, quizás un poco académico, poniéndole nombres a algunas cosas que nos puedan dar una perspectiva profunda y como dije, con alguna nomenclatura de lo que es el problema de la violencia. Por supuesto, los nombres no son míos, hice un poco de investigación. El problema de la violencia, como señalaba el señor presidente, es un problema a nivel mundial y hay estudiosos de siglos que se han dedicado a mirarlo, que se han dedicado a trabajarlo y a hacer propuestas concretas para manejar el mismo. Quiero iniciar con una frase aquí que me pareció particularmente reveladora, y es de un movimiento que existe, el Movimiento por la Paz. Tomo una frase de un congreso que tuvieron en el año 1983, celebrado en Madrid, y dice así, la comparto con ustedes. Si sobre la protección y el disfrute de los derechos y sobre todo de los derechos humanos se fundamenta la vida en el planeta en el que queremos vivir, la violencia representa su principal amenaza y para prevenirla no hay otra cosa que la alternativa en la cultura de la paz. Miren qué hermoso, ¿verdad? No hay otra manera de atacar la violencia si no nos formamos en la cultura de paz. Y dice más, dice, las sociedades en las que el intercambio y la integración son las principales formas de relación social se convierten en sociedades abiertas, con espacios de convivencia transformadores, en los que las personas tienen capacidades de desarrollo pleno. Entonces lo digo en sentido contrario. Cuando las sociedades se distinguen por la segregación o se distinguen por la desigualdad, entonces no hay espacios de convivencia, no hay espacios para desarrollarnos y por lo tanto el resultado puede ser la violencia. Así que de entrada propongo que miremos el problema de la violencia pensándolo y mirándolo desde la alternativa de una cultura de paz y que a su vez hagamos a manera de introspección una mirada a nuestra sociedad para ver qué elementos la distinguen. Si estamos hablando de una sociedad abierta, con espacios de convivencia, con respeto, con reconocimiento a la dignidad del ser humano que es entroncado, de hecho, en nuestra Constitución, una sociedad que busca, si eso entonces tendría como resultado la no violencia. En el proceso de investigar, encontré una imagen que me pareció muy reveladora, una imagen que nos puede dar una perspectiva del problema de la violencia y de las nomenclaturas a las que hacía inicio a esta conversación. Miren, tan sencillo como un iceberg
o tan sencillo como un triángulo. Posiblemente muchos de ustedes, si han buscado, si se han metido a investigar un poco sobre el tema, han podido encontrarse con esta imagen. El iceberg, bueno, si no reconocemos al Titanic, ¿verdad?, que nos ha impactado durante tanto tiempo, pues es fácil imaginarnos ese iceberg en medio del océano, donde sencillamente vemos esa capa que sale fuera de la superficie del agua, y por debajo de ella hay toda una estructura poderosa y grande que pudo destruir un barco como este del que estoy hablando. O por el contrario, si pensamos en un triángulo, ¿verdad?, un triángulo con lados iguales, vamos a pensar solamente en la parte de arriba, donde podemos ver un tipo de violencia, quizás la que se conoce como violencia directa, y no podemos ver lo que hay debajo, que es la que puede producir esa violencia directa. La violencia directa la vemos todos los días, ¿verdad? Es visible, se concreta con comportamientos que podemos distinguir, que responden a la agresión, que responden a esa agresión física, pero también a la agresión verbal, a la agresión psicológica, que responde a la alteración de la paz, al maltrato físico, a la apropiación ilegal, al robo. Y eso es fácil porque la podemos ver, la apreciamos, y los que estamos aquí, que nos distinguimos porque estamos en el mundo del derecho, o estoy segura que todos los amigos que están unidos a la conversación fácilmente lo pueden interpretar y lo pueden imaginar. De hecho, el Estado toma esa y la convierte, la tipifica y la convierte en delito, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestros códigos penales y nuestras leyes especiales, y ahí ato el señalamiento que trajo el señor secretario como un ejemplo de esto muy de día nuestro, que es la violencia de género o la violencia doméstica, ¿verdad? La ley 54, por ejemplo, recoge esa agresión física, esa violencia física que podemos ver en relaciones de pareja, o esa violencia mental, psicológica, y la ha convertido en un delito, la ha tipificado y ha establecido esa conducta y la manera de cómo nosotros trabajar con esa conducta. Así que en esa yo creo que no tendríamos mucha dificultad en poderla reconocer. Pero volviendo a esa imagen del iceberg que les traía, o la imagen de ese triángulo, hay una violencia que se conoce como la violencia estructural. La violencia estructural, ¿de dónde sale? ¿De dónde emana? ¿Qué es eso? ¿Cómo los sociólogos y cómo los científicos sociales la han descrito o la interpretan? Pues miren, esa se encuentra en las estructuras. Esa se encuentra posiblemente, ¿verdad?, en las estructuras de gobierno, posiblemente en estructuras de índole privado, pero esa violencia no permite la satisfacción de las necesidades de todos los miembros de una estructura social, ¿verdad? Y se concreta precisamente en la negación de atender las necesidades que tenemos los miembros de la sociedad. Y, por ejemplo, el señor secretario decía que él advierte que hay un problema educativo en el país. Y yo creo que ahí podemos mirar la situación de esa violencia estructural. ¿Qué pasa con nuestras instituciones que no pueden atender asuntos que identificamos como problemas que emanan de una pobre educación o de una situación que tenemos con nuestro proceso educativo? Pero igual lo podemos hablar del problema de la salud, igual lo podemos hablar del problema de la salud mental, igual lo podemos hablar del problema de la pobreza, igual lo podemos traer con la situación que tenemos de las poblaciones vulnerables que hay en el país y que en otras instancias hemos tenido la oportunidad de hablar aquí, de los descartados. Recuerda, señor presidente, que tanto los hemos estudiado, ¿verdad? Los sin techo, las mujeres, los niños, las personas de edad avanzada y todas las situaciones que trae, pues hay que estar pendientes y hay que mirar qué sucede con nuestras estructuras y con nuestro ente gubernamental, que en muchas ocasiones ha identificado todas estas situaciones que traigo y pongo sobre la mesa, las reconocemos, sabemos que existen, pero hay una imposibilidad, por llamarla de alguna manera, ¿verdad? Hay alguna situación
que no nos permite manejarlas adecuadamente, y esa lista que a veces nosotros hacemos de problemas de violencia estructural, no podemos ir eliminando grupos o no podemos ir eliminando situaciones porque las hemos atendido correctamente, adecuadamente, y de ellas hemos salido. Y de esto podríamos estar hablando muchísimo, quizás un poquito más adelante, con los fenómenos naturales que hemos tenido, cómo descubrimos, quitamos esa capa de belleza que a veces tiene nuestro país y vemos cómo la situación estructural se convierte en violencia. Y para finalizar, el último nombre que en ese proceso investigativo quiero compartir con ustedes que descubrí, hay un tipo de violencia que se conoce como la violencia cultural. Es crear una legitimación, un marco legitimador de la violencia que crea actitudes que cumplen con eso, precisamente, con la función de legitimarla, ¿verdad? Pues mira, es que no podemos hacer otra cosa porque esto es el producto del destino, esto es el producto de la mala suerte, y nos llega ese tipo de violencia a través de la manipulación, a través de los medios de comunicación, a través ahora de las redes sociales, y de ahí sí podemos mirar cómo estas nuevas modalidades han traído elementos de violencia a la sociedad. Pero esta violencia cultural entonces nos pacifica, nos acepta, evita, ¿verdad?, que encontremos mecanismos para poder trabajar con esas otras dos violencias que le tenemos. Como ustedes ven, ese proceso de investigación ha sido un mundo fascinante. Descubrir que no estamos solos en la preocupación, descubrir que no es un problema de hoy día, que es un problema que ha venido con las sociedades, descubrir nombres que nos hacen visibles las situaciones, lo que posiblemente nos permite identificar elementos concretos con los cuales podemos trabajar. Y me comprometo al final, si usted me lo permite desde ya, licenciado Santiago, no dejar esto en una mera conversación, sino traer algunos pensamientos concretos para trabajar con lo que es el problema de la violencia. Así que ahí lo pongo sobre la mesa. Con esta intervención de la licenciada Sonia Vélez, terminó la primera parte del conversatorio sobre violencia y respuesta institucional. Quisiera anotar algunos puntos de lo que ella señaló para abrir la conversación. En primer lugar, que la violencia es ante todo una amenaza a los derechos humanos y combatirla requiere educar y crecer en la cultura de la paz. Que la segregación y la desigualdad y la falta de una convivencia social adecuada y de un desarrollo social adecuado producen esa violencia, y que esa violencia pues tiene dos manifestaciones propias: la violencia directa, la que se ve todos los días en la actividad delictiva, como la que conversábamos al principio del programa del narcotráfico, y la violencia doméstica que señalaba el secretario como las dos áreas principales. Pero más que nada, yo creo que es la preocupación central de lo que plantea la licenciada Sonia Vélez, el problema de la violencia estructural, las circunstancias que no permiten la satisfacción de las necesidades de todos los sectores que componen la sociedad, que generan desigualdad y falta de acceso, como es el problema de la salud y la educación, el problema de la pobreza y la vulnerabilidad, y la imposibilidad o incapacidad que tiene el Estado y la sociedad como un todo de manejarlas adecuadamente, y una preocupación frente a lo que ella llama la violencia cultural. Cuántas cosas hacen que normalicemos la violencia, que nos acostumbremos a la violencia y que por lo tanto pues la veamos como algo con lo que hay que vivir sin remedio y terminemos tolerando o aceptando circunstancias que de otra manera no lo haríamos. Presidente. Muchas gracias, Josian. La verdad es que la presentación de la licenciada Sonia Vélez ha sido muy provocadora, no solamente provocadora por su contenido, sino provocadora por la manera tan clara como ella ha presentado sus ideas. Yo quiero destacar tres elementos. El primero de ellos lo acaba de mencionar el licenciado Frontera, la importancia de establecer una cultura de la paz para enfrentar este mal tan terrible de la violencia que observamos aquí en otros lugares. Hay que comenzar
con un compromiso por establecer la cultura de la paz. Entonces hay una pregunta que ella hace que va en esa misma dirección, que es, nos da a entender la pregunta de ¿por qué se distingue la sociedad puertorriqueña? Y se han escrito muchas reflexiones sobre esto. La sociedad puertorriqueña se distingue por la música, la sociedad puertorriqueña se distingue por la alegría, pero me pregunto yo, ¿se distingue la sociedad puertorriqueña por la paz? Cuando se piensa en el pueblo de Puerto Rico, se piensa en un pueblo que la paz forma parte esencial de su identidad, de su vida social. Y esa es una pregunta que a través de este programa probablemente contestaremos. Entonces, el tercer punto a lo que quisiera dirigir mis comentarios es ¿cómo se construye una cultura de paz? Suponiendo que dijéramos, vamos a entrar en ese tema de cómo construir una cultura de paz. Pues yo plantearía 3 elementos de esa construcción de la cultura de paz. En primer lugar, establecer prioritariamente en el país, a todos los niveles, que construir una cultura de paz será un elemento prioritario social, político, económico, social. Segundo lugar, para construir una cultura de paz hay que educar desde la niñez. Y ahí, obviamente, la escuela y la familia ocupan lugares prioritarios si es que decidimos construir una cultura de paz. Y en tercer lugar, habría que establecer 0 tolerancia contra la violencia. No es posible construir una cultura de paz en un país donde no hay, se permite impunemente ejemplos de violencia, y voy a listar algunos. Cuando personas ensucian los entornos con basura, ahí hay violencia. Cuando personas en sus automóviles a las 3 de la mañana tienen bocinas en lo que se llama el boceteo, digo 3 de la mañana, puede ser a cualquier hora del día, con alto volumen, ahí hay violencia. Cuando usted va a una playa y quiere disfrutar de la playa y tiene alguien al lado, tiene un radio para que usted escuche lo que él quiere escuchar altamente, ahí hay violencia. Cuando las personas dicen el límite de velocidad 55 millas y la persona pasa 70, ahí hay violencia. Cuando se destruyen los recursos naturales impunemente, ahí hay violencia. Cuando los residentes no pueden acceder a la playa porque alguien decidió poner una verja y decir que esta playa es mía, privada, ahí hay violencia. Cuando los automóviles corren por el carril de emergencia, donde las personas están cambiándole la llanta porque se vació la goma, la llanta, ahí hay violencia. Entonces, la violencia no es solo tomar un arma y asesinar a una persona. Una cultura de la paz tiene que pasar por el tema de ir a los actos pequeños, algunos no tan pequeños, que son actos violentos. Leo. Gracias, Josian. Resulta interesante que en la primera intervención del licenciado Emanuel y secretario de Justicia, él enfocó el asunto de la violencia en términos de lo que la licenciada Sonia Vélez después correctamente llamó la violencia que se ve, la violencia de los asesinatos, de los asaltos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella, como apunta Jorge Iván, ella, aunque obviamente reconoce, siendo una abogada, pues es obvio que lo reconozca también, reconoce lo grave de ese tipo de violencia, pues va un poquito más allá a tratar la violencia desde un punto de vista que yo entiendo que es el punto de vista del cual menos se trata y el que menos se analiza. Y es lo que ella llama correctamente la violencia estructural. O sea, ¿qué es lo que está debajo del iceberg? Que es el ejemplo que utiliza. Está la punta del iceberg
que esa violencia que se ve y que la vemos en las calles, lamentablemente todos los días, y que sabemos que un componente o una causa fundamental tiene que ver con el trasiego de drogas, obviamente, está la violencia doméstica, eso son las cosas que más se destacan en Puerto Rico, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que está debajo de eso? O sea, ¿qué es lo que está en la base del iceberg, que es la comparación que hace la licenciada Sonia Vélez? Y ahí entramos en otro terreno, y un terreno más complicado, entiendo yo. Si uno lo mira desde el punto de vista, ¿verdad? Lamento que yo muchas veces enfoco en este programa los asuntos desde el punto de vista económico. Si uno mira esto desde el punto de vista económico, la economía lo que estudia es cómo se deben utilizar los recursos del país, el trabajo, el capital, etcétera, las materias primas. ¿Cómo se debe utilizar eso para satisfacer las necesidades de la población? Ese es el tema fundamental. ¿Qué arreglo se configura en el país para lograr ese fin, satisfacer las necesidades de nuestra población? Y las necesidades pues varían, ¿verdad? Hay muchos tipos de necesidades. Hay unas necesidades clave, hay unas necesidades básicas, hay unas necesidades que es urgente y prioritario para cualquier gobierno atender de forma efectiva: salud, educación, vivienda, seguridad, por decir algunas. ¿Cómo atendemos esas necesidades? Si no se atienden correctamente, y es algo que también mencionó la licenciada Sonia Vélez, pues entonces tenemos un problema grave de desigualdad económica y social, que va a la fibra del ser humano, porque estamos hablando de la salud, estamos hablando de la educación, que es fundamental para el crecimiento del país, estamos hablando de la seguridad, estamos hablando del techo. ¿Cómo atendemos eso? Y fíjense ustedes que en las discusiones que uno ve a tono con la alta criminalidad que se ve, que está ocurriendo en Puerto Rico actualmente, la mayor parte de los políticos y los agentes policíacos, etcétera, la oficialidad de la policía que uno escucha, pues no es de eso que hablan fundamentalmente, ¿verdad? Cuando hay un grave problema, ¿cómo se atiende eso? ¿Cómo el país logra arreglar sus instituciones, sus estructuras? Dijimos que esa es la violencia estructural que discute la licenciada Vélez. ¿Cómo el país se las arregla para atender efectivamente eso? ¿Cómo el país logra que no se le corten fondos a la Universidad de Puerto Rico, que no se le corte fondos al sistema de retiro, que no se afecte las instituciones de salud del país, para lograr que se atiendan esas necesidades? Lisa. Sí. Quería comentar, bueno, a la luz de Fratelli Tutti, del Papa Francisco, algo que dijo el señor presidente sobre esa necesidad de una cultura de la paz, y menciona precisamente, pues también ha leído el escrito del Papa y bueno, es algo que muchos nos hemos dado cuenta que es crucial, la importancia de la educación, ¿verdad?, de la familia. Antes, en otros programas, hemos mencionado esta frase del Papa, me parece, de la 217 de la Fratelli Tutti: la paz social es trabajosa artesanal, ¿verdad? Es trabajar con lo que no se ve de ese iceberg, ¿verdad?, lo que está debajo de la superficie del agua. Dice el Papa, sería más fácil contener las libertades y las diferencias con un poco de astucia y de recursos, ¿verdad? Esa tipificación de delito, el castigo, que es importante, ¿verdad?, que no sea impune, ¿verdad?, el que perjudica a otras personas, ¿verdad?, en la sociedad, el bien común. Pero no se trata solamente de castigar,
sino, como más adelante también dice la licenciada Vélez en su intervención, hay que mirar la justicia reparativa, terapéutica, la rehabilitación efectiva, y así menciona el Papa. Dice, pero, no, dice, sería más fácil contener las libertades y las diferencias con un poco de astucia y de recursos, pero esa paz sería superficial y frágil, si no viene acompañado de lo otro. No el fruto de una cultura del encuentro que la sostenga, ¿verdad? Una base sólida. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Esto no se consigue agrupando solo a los puros, porque aún las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse. Tampoco consiste en una paz que surge acallando las reivindicaciones sociales o evitando que hagan lío. Ya que no es un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. Lo que vale es generar procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias. Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. Enseñémosles la buena batalla del encuentro. Y escuchando los ejemplos que daba el presidente, ese otro tipo de violencia que consiste en actitudes individualistas, ¿verdad? El boceteo, el tirar basura, ensuciar el medio ambiente, el no ser considerado con los demás, son actitudes que surgen, pienso yo, de ese consumismo, ¿verdad? Que muchas veces nos duerme, ¿verdad? En el individualismo, ¿verdad? Quizás hay resentimiento por esa misma desigualdad social, ¿verdad? Porque se descartan a ciertos sectores de la sociedad y a veces entonces se refugian en lo que les ofrece el consumismo. ¿Cuál es la solución? La educación. Si la familia no educa, ¿verdad? Que también ocurre, ¿verdad? Pues el sistema de educación público y privada tiene esa función desde pequeños de educar a las personas de todos los sectores de la sociedad para trabajar artesanalmente la paz. Precisamente sobre el tema de la desigualdad, la educación y cómo atender esta cultura de la paz frente a la violencia, fueron los otros temas que se estuvieron discutiendo durante el conversatorio y sobre los cuales estaremos dialogando en el programa de la semana próxima, por lo cual desde ahora les invito a acompañarnos en Actualidad Pública. Hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.